Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están todos por ahí? Mi nombre es Rami God y este es mi canal. En este canal siempre me gusta hablar mucho de cosas que veo, cosas que leo, cosas que escucho. Y este video va a ser muy especial porque voy a empezar a comentarles un poquito de mi experiencia y mi opinión sobre las 5 películas de Indiana Jones. Las 4, ustedes dependen cómo lo quieren tomar. O las 3, ¿no? Mucha gente dice que terminó en la 3. Así que en este video, que va a ser un video bien especial, voy a comentarles qué me parecieron estas 5 películas. Vamos a hablar de las 5. Igual a la quinta tienen la reseña en la aparte, se lo voy a dejar en la descripción al final. Le voy a dejar el video de la última película, Dial of Destiny, que salió en 2023. Pero obviamente voy a hacer un pequeño comentario sobre esa película. Obviamente, ya están viendo ahí que voy a hablar desde Indy y de las aventuras de este arqueólogo, profesor, aventurero, héroe de acción, hombre blanco, liberador de pueblos, ganador con las mujeres, un James Bond casi de turista, ¿no? Y que claro, marcó mucho lo que era la época del cine, porque esto nos vamos a remontar acá para el 1981, ya cuando Steven Spielberg y George Lucas ya habían logrado un nombre en la industria en Hollywood. Ya George Lucas había dirigido Star Wars, había creado Star Wars. Spielberg ya había hecho algunas cuantas películas, había hecho E.T., había hecho también esta de Encuentro cercano al tercer tipo. Jobs, por ejemplo, Tiburón. Ya estaba rumbo a ser uno de los grandes directores de la época moderna. Y los dos se juntaron, dos que eran buenos amigos aparte, se juntaron para crear una nueva saga, una nueva franquicia, que no se sabía en ese momento que iba a ser una franquicia, pero crearon un personaje nuevo. Y este muchacho, Indiana Jones, que es Henry Jones Jr., que en esta primera aventura, que bajo el nombre de Raiders of the Lost Ark, porque no se llamaba Indiana Jones la primera película, el regreso de la gran aventura, decía el póster, nos llevaba a una época lejana donde este Indiana Jones, que después más adelante en la saga se descubre por qué le dicen Indiana, nos llevaba a conocer este personaje. Pero claro, ¿cuál era el origen de este personaje? Esto nace obviamente de la mente de George Lucas. George Lucas, que a veces se lo pone muy en duda por sus capacidades como director, tenía buenas capacidades como creativo, como creador, y eso es lo mejor que tiene para mi gusto. Lucas me parece que el gran legado que va a dejar en su vida al cine es ser un gran creador. No particularmente un gran director, pero es el responsable de posiblemente la franquicia más grande de la historia y también el responsable de la creación de este personaje. Porque claro, el origen de Indiana Jones, del nombre, el apodo de Indiana, viene por su perrito, que su perrito se llamaba Indiana y de hecho este perrito fue la inspiración para crear a Chewbacca. Una curiosidad bastante curiosa, ¿no? Que ya, claro, llevó a todo esto, más adelante, a también ver las diferentes influencias que tuvo Indiana Jones y la película de los cazadores del arca perdida. Porque claro, había una película de mucho tiempo atrás, se llama El secreto de los incas, donde vemos que el protagonista, que es Charlton Heston, también otra leyenda del cine, veía y portaba una chaqueta de cuero con un sombrero, ¿no? Y era un explorador también. Y obviamente ya había historias de exploración y de aventureros en diferentes partes del mundo. Ya existían en ese momento en el cine y en la televisión. Los seriales, los famosos seriales se veían también en el cine. Hay muchos rumores de cómo se creó el personaje de Indiana Jones. Se habla mucho que influyó mucho los historiadores y los exploradores de la vida real. Para más datos, por ejemplo, pueden ver La ciudad perdida de Z, que es una película del año 2015 aproximadamente, que cuenta las aventuras de un explorador que justamente viajó para el Amazonas, que todavía no se conocía mucho bien qué había por ahí, y dicen que mucha gente dice que fue la inspiración para Indiana Jones. También dice que hubo mucha inspiración de Doc Savage, que era un cómic pulp de la época, y muchas otras historias, ¿no? También del cine y demás. Está claro. Este Indiana Jones, como Star Wars, son producto de diferentes influencias que ya habían de antes. No son personajes enteramente originales que salieron de la nada. Obviamente está basado en base a muchas cosas que se iba cruzando Lucas y también a Spielberg. Bien.
Pero ya arrancando, con lo que es la película particularmente, que Los Cazadores del Arca Perdida, yo cuento una pequeña anécdota, ya que estamos. Esta película, yo la alcancé a ver cuando era chico. El problema es que yo, como conté en un video que también se lo conté hace unos días, que es un video que hablé un poco de mi experiencia viendo cine cuando era chico, y como tenía que compartir el tele con mis papás, porque no tenía un tele propio. Y era muy chico, obviamente, y no podía tener el control como tengo ahora. Tengo todo el poder, I have the power. El tema es que, claro, estas películas muy conocidas, yo nací en el 83, esta película del 81, y en televisión me acuerdo que la estaban dando en el 90, por ejemplo. Y yo recuerdo haber visto momentos de esta película en televisión abierta, y me acuerdo particularmente del final, que era una maravilla ese final, y súper tétrico y súper creepy, terrorífica, porque esta película tiene una cosa muy, muy buena que me gusta mucho a mí. Es una película familiar, la puede ver toda la familia. Es una película entretenida, tiene mucho humor, tiene romance, porque justamente acá Indiana, aparte de ser un aventurero, está buscando reliquias y cosas por todo el resto del mundo para recuperarlas. También se topa con su viejo amor, que es Marion Ravenwood, que es la hija de un viejo amigo de él. Y es que justamente es Karen Allen, que yo la conocía más que nada por Starman, una película de John Carpenter, que vino después, de hecho. Aparte de, claro, de tener esta aventura y tener romance y tener humor y tener muchas secuencias de slapstick, de humor, de comedia física, la película, es increíblemente violenta. Es mega violenta la película. Hay sangre por todos lados, hay tiroteos, hay headshots, hay de todo acá. Desmembramientos, hay tipos que los comen bichos vivos. Increíble. La película es tan revulsiva y tan loca para lo que es la época. En ese momento era una película para toda la familia. Y hoy en día es una película que tal vez la podés tener que tener cuidado para verla, porque si la ves con un chico chiquitito, por eso puede llegar a impresionar un poco. Pero lo que tiene la película es que rebosa creatividad. Obviamente que estaba Industrial Light and Magic, acá ya involucrada. Está, obviamente, John Williams, ícono de la cultura mundial, compositor, músico, ya saben como lo que es John Williams, que ya venía de trabajar en Star Wars, en Superman. Trabajado con Spielberg ya en Tiburón. Y acá trabaja para hacer la banda sonora de esta película, que es mítica. Que ustedes ya saben de qué va el tema de Indiana Jones. Entonces ustedes verán la cantidad de creativos y de mentes que estaban detrás de crear esta película. Además está decir que mucho del éxito de esta película también se debe al protagonista, que originalmente iba a ser Tom Selleck, que después fue parte de Magnum P.I., que es una serie conocida de los 80. Y bueno, perdió el rol, porque al final hicieron pruebas de cámara con él, como el rol del protagonista, que iba a ser Indiana Jones. No quedó, y ahí convocaron a Harrison Ford. Que Harrison Ford venía a trabajar con todos los amiguitos que era Spielberg, Francis Ford Coppola, George Lucas. Venía a trabajar con todos ellos, ¿no? Harrison Ford ya había trabajado con George Lucas en Star Wars. Había trabajado con Spielberg en esta película de American Graffiti, tengo entendido. Y había trabajado con Francis Ford Coppola en Apocalypse Now, que sale apenas un ratito. Y creo que después está en La Conversación, que es una película nivel Dios, que espero que la puedan ver, con Gene Hackman. Tremenda película. Entonces Harrison Ford venía como haciéndose conocido en este círculo de amigos, el club de amigos del cine, que era Spielberg, George Lucas, Ford Coppola. Y bueno, terminó quedando con el papel. Pese a la reticencia un poco de George Lucas, que ya lo había tenido en Star Wars. Pero ya de a poco, Harrison Ford se iba ganándose un nombre en la industria y acá se volvió un ícono del cine. Yo creo particularmente que este es su gran papel. No es Han Solo, ¿eh? Muchos dirán, Han Solo es ícono de Star Wars. No. Y esto es polémico. A mí me parece que más ícono de Star Wars es Yoda, Luke Skywalker, la princesa Leia. Han Solo no sé si es tan ícono como el resto de los personajes, pero yo creo que acá Harrison Ford se hizo totalmente uno con el personaje y le aportó muchísimo de su talento, que es un actor talentoso. Tal vez no es un actor que uno puede decir, no es un Robert De Niro, no es un Al Pacino, pero es un actor que me parece que le aportó mucho de su carisma, presencia, esa especie de sex appeal que tenía siempre en ese momento, esa gracia que tenía, y esa cosa muy, muy particular de este Ford, que en ese momento podía ser este personaje que es un profesor de historia, de arqueología, que está dando clases en la universidad, que tiene a todas sus alumnitas muertas por él, un poquito polémico, ¿no? Bueno, el tipo se habrá aprovechado de alguna. No, supongo que no, esperemos que no, porque obviamente es una buena persona, Indiana, supongo. Y lo vemos un tipo calmo, sereno,
de un gesto adusto, pero en sus aventuras, como tipo que va viajando por todo el mundo. Acá te mostraron esta especie de mapita, porque va con el avión y va el mapita recorriendo todo el mundo, que es increíble esa infografía que hacían acá. Lo ves que está súper libre, es divertido, es mala onda también, es medio bonachón, es valiente, es un playboy. Entonces es como un superhéroe. Esto es muy raro. Siempre me pasó esto me pasó últimamente al recordar estas películas y estuve repasando algunas para hacer esta reseña especial. Que Indiana Jones es como un superhéroe. Particularmente no tiene capa, pero tiene como una identidad secreta. Porque por un lado, de día es un profesor. Y cuando se va de Estados Unidos se vuelve un aventurero. Con su traje particular, que obviamente es la chamarra de cuero, el látigo, ¿no?, de domador, y el sombrero fedora. Entonces tiene unas cosas muy particulares. Y esto le aportó mucho Harrison Ford al rol. Bueno, para volver a la película, ¿de qué trata Los Cazadores del Arca Perdida? Ustedes supongo ya la conocerán un poquito. Trata justamente del Arca de la Alianza. ¿Qué están buscando los nachis, ¿no?, los muchachos de esa época? Porque esta película también trata un poco de algo que en la filmografía de Spielberg se repitió mucho, que es la denuncia, la venganza de el director, obviamente porque es de la colectividad judía, contra los nazis. Y esto ya lo vimos en La Lista de Schindler y lo vimos en otras películas también, donde obviamente se pone de un punto de vista Spielberg de denuncia y de mostrar todas las atrocidades que hacían estos muchachos. Y acá, en varias de las películas de Indiana Jones, digamos, vamos a decir en las 1, 2 y parte de la última, los villanos son los nazis. Son ellos. Entonces, claro, acá están los nazis involucrados que quieren encontrar el Arca de la Alianza, pensando que le va a dar poder y bla, 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 y bla, bla. Y lo que tiene que hacer Indiana Jones, obviamente, es evitar esto. Es evitar que los nazis se queden con el arca. En el medio conocen a Marion Ravenwood, se reencuentra con ella. Hay un par de escenas bastante divertidas. Marion Ravenwood a Karen Allen le da un buen papel a Spielberg. Le hace una mujer bien así, empoderada, libre, bien fuerte. Lo cual, para mucha gente hoy en día dirá, wow, qué cosa tan rara. O yo pensé que lo hacían ahora con Rey Skywalker. No, amigo, lo hacen toda la vida, lo han hecho con esto. Pero bueno, hay gente que recién descubre el cine. Todo lo que tiene esta película es que tenía todo para ser un éxito, y lo fue. Sacó más de 300 millones. Digo que sacó más de 300 millones y la película fue un mega éxito. Entonces, claro, uno dice, pero tenía todo para hacerlo también. El problema es que, claro, lo que tiene la película esta también es que tiene algunos momentos que a nivel de historia por ahí te confunde. Porque si uno ve la película atentamente, te das cuenta que Indiana Jones, como personaje, no es alguien que influya mucho en la historia, porque es casi un testigo, es casi alguien que va por el costadito de la historia, obviamente va sorteando algunos peligros, pero al final los nazis se quedan con el arca. Los nazis llegan y abren el arca. Indiana Jones no evita esto. Indiana al final es alguien que acompaña, digamos, la aventura. Es como un testigo, como que fuéramos nosotros viendo lo que pasa alrededor. Vamos descubriendo cosas, como esa cosa de la sensación de asombro que tiene al ver la historia. Entonces me parece que lo que tiene es bueno esa película, entre tantas cosas buenas que tiene. Pero también, en un punto, también es un pequeñito puntito que le restaría un poco. Porque uno tal vez se siente un poco más cómodo con los personajes que influyen en la historia, ¿no? El típico héroe que, gracias a él, logra cambiar algo. Eso pasa en las secuelas. En las secuelas Indiana Jones sí genera cambios. Pero acá no. Pero sí nos entretiene con sus diferentes aventuras. Obviamente que acá usa armas, el tipo mata gente. Eso lo dije hace un ratito, la película es sangrienta. Y muere un montón de gente. Los nazis al final mueren de una forma horrible. Porque lo hace pelota cuando abren el arca. Esto es todo full spoiler. Ustedes ya saben, la película ya la ha visto todo el mundo. Estoy hablando más que nada de una cosa bien así global. Los nazis mueren de una forma horrible. Incluido este muchacho que está ahí, que es como el competidor de Indiana, que es otro tipo, otro explorador, que es como el malo, el tipo avaricioso, que se une a los nazis y después va al final y termina muriendo como el resto. De una forma horrible, bien grotesca. La película estuvo a punto de sacar una calificación R. Para la época era fuertísimo. Era casi sacar una calificación X. Y lograron sortear mediante algunos trucos de sacar algunas partes y recortar un poco de metraje.
lograron sortear esto. Pero la película es bien, bien, bien sangrienta. Momentos icónicos tiene de a montones la peli. Ustedes verán ahí las imágenes, por ejemplo, con el Indiana peleando contra este guerrero arriba que está con la espada y dice, wow, se viene un gran duelo. Y el tipo dice, no, me cansé, saca el arma y hace Han Solo Short Spears. Listo, pum. Y lo mata de un tiro. Y esto se dice también que esto mucho influyó, que en ese momento estaban filmando, parte del elenco estaba bastante enfermo, había bastante una intoxicación masiva, y ya Harrison Ford estaba bastante cansado, como toda su vida, ahora lo ven, ahora Harrison Ford está mega cansado de todo, y el tipo saca un momento y dice, bueno, terminemos la escena ahora, y tiene una cara de... Posiblemente lo mató de verdad, ¿no? Bueno, no se sabe bien qué pasó con el extra. Bien. Después del comienzo de la película, ya el comienzo de la película es icónico, ya los primeros 15 minutos son para la historia del cine, porque lo vimos en Indiana descubriendo este ídolo, este idolito doradito, chiquitito, que fue, me acuerdo cuando lo vi en su momento y dije, qué gracioso que es esto, y aparece la bola gigante, y está el Doctor Octopus, sale Alfred Molina, una cosa increíble. La película es mega divertida, es mega entretenida, y lo que tiene también es muy valorable, valorable sería la palabra, que en algún punto rescató, para la época moderna, la figura de la arqueología, la figura de la historia, de recuperar diferentes objetos de la historia de la humanidad, perdidos, encajados, que algunas fuerzas malignas quieren quedarse con ellos por poder. Objetos de poder, que iban a generar un cambio en la historia. Porque esta está obviamente ubicada en la época, durante la parte del dominio de Adolfito. Entonces, claro, hay muchas cosas, muchos objetos que van de la mano con lo que está pasando acá en la película. Lo curioso de todo esto es que la secuela, que ya les voy a contar en un rato, la secuela que es el Templo de la Perdición, Temple of Doom, es una precuela de esto. Y ya van a ver, porque a nivel de personaje, eso es algo muy interesante de Indiana Jones, acá particularmente en esta película también, y te va mostrando un pequeño arco para el personaje. Te muestra un arco de evolución. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno y eso habla bien de lo que era como película. Porque si bien era una película de aventuras y de acción y de entretenida, te puede mostrar que el personaje puede crecer. Porque va creciendo, va aprendiendo cosas en el camino. Y al final, cuando los Nachis los atrapan a él y a Marion y los atan a un poste, mientras están abriendo el arca, él dice, no mires, cerrá los ojos. Cerrá los ojos. Porque muchas veces la tentación del arqueólogo, del historiador, del profesor, es mirar, observar, aprender, la curiosidad, después de transmitir esa enseñanza a sus alumnos. No, lo que hace Indiana es cerrar los ojos, porque sabe que esto es peligrosísimo, no lo pueden ver porque esto va a llevar a la muerte. Cierran los ojos los dos y se salen de morir. Entonces te muestra un poco que el personaje va evolucionando dentro de la misma película. Después, obviamente, las características principales del personaje se mantienen, lo cual está buenísimo. Bien, después otras partes icónicas, también me estoy acordando ahora la pelea que tiene Indiana contra el tipo gigante antes de despegar con el avión, que justamente la hélice del avión lo hace al tipo, ¿no? Lo hace pelota. Hay un montón de momentos muy buenos. Acá hay una persecución también en medio del desierto, con un tanque, con un montón de una especie de convoy, donde están por disparar con un misil. Hay de todo, acá hay una gran secuencia de acción. Ahí justamente ven el arca de la Alianza, que justamente, estas películas hablan mucho de las creencias también, sobre Dios y sobre Jesucristo. Habla mucho justamente de las creencias que tiene Spielberg. Entonces son películas también que tienen un poco de todo, porque uno lo puede ver desde un punto de vista más agnóstico, algún ateo la puede ver, alguien un fiel creyente la puede ver y después se puede entretener lo mismo. Y no te está haciendo una bajada de línea en cuanto a, bueno, vos ves, si no sos así, no la vas a disfrutar. También hay momentos muy icónicos cuando quedan ellos atrapados, cuando queda Indiana y Marion quedan atrapados en medio de un montón de serpientes y animales y arañas y de todo tipo. Y acá te muestran el miedo que tiene Indiana Jones a las serpientes. Tiene un miedo atroz. Y está muy bueno este tema. Este tema que también no se ve mucho después, porque esto habla de... También esta película muestra un poco lo que era la industria del cine en aquel momento, de siempre estar jugando con los límites del terror, la fantasía y la acción. Que puede ser una película para chicos y una película para adultos. Y esto no se ve mucho hoy en día, ya obviamente por el avance tecnológico, también de hacer todo con efectos visuales.
de ya no utilizar animales reales, pues ya no se usa, casi no se utilizan ni reptiles ni nada real hoy en cine. Porque es diferente, obviamente, regulación y leyes que están bien, porque tampoco. En esta época también había mucho maltrato animal. Vean todas las películas de terror de esa época, los 70, donde mataban animales, de verdad. Y acá lo curioso de todo esto, lo simpático, es ver la cantidad de serpientes, de reptiles, de todas cosas que aparecen acá, todos reales. Lo cual te da esa sensación de realismo tan bueno, tan increíble, te da asquito en algún punto. A mí, yo particularmente no tengo problema con ningún tipo de estos animalitos, ¿no? No tengo problema. Pero es muy buena esta peli, como también. Me acuerdo que me metía mucho ese miedo cuando vos sos chico y ves esto y dices, uy, una araña. Bueno. Y te tapabas los ojos, ¿no? Y no querías ver. Después me abrías los ojitos, ¿no? Y decías, abría un poquito la manito y mirabas un poquito. Bueno, la tentación del niño, ¿no? Que va descubriendo cosas. Pero es de muy buena la peli. La peli en el sentido que es como mega entretenida en ese punto también. Bueno, esa es esta parte icónica, que esta simple imagen sirve para mostrar cuando hace mucho calor, especialmente en Argentina, en épocas de verano, cuando llega a los 40 grados y es implacable. Y cada vez la gente sufre más. Y bueno, siempre se usa como meme esto, ¿no? Y la muerte cuando le explotan las bombas a Sarah Connor en Terminator 2, bueno, igual. Imagínense todo esto práctico. Todo esto práctico. Hay mucho efecto óptico. Obviamente pantalla azul. Hay algunas de estas cosas acá. No sé, creo que tengo entendido que no se corrigieron cosas para la edición en Blu-ray. Tengo entendido. Creo que quedó un poquito, fue bastante fiel, digamos, la transición, digamos, de lo que era el fílmico. Acuérdense que estas películas todavía en el año 81 no tenían VHS. Después empezó a aparecer de a poco el VHS. De hecho, un año después, estoy pensando a ver rápidamente, un año después de esto, Harrison Ford hizo Blade Runner, muchachos. Hizo Blade Runner el tipo. Y fue una maravilla, una de las mejores películas de la historia. Y pasó de estar un mega éxito acá a estar un mega fracaso Harrison Ford. Y después de volver a estar El Imperio Contraataca. Imagínense la época de este tipo. Se llenó de dinero Harrison Ford. Se llenó totalmente de dinero. Y hasta el día de hoy debe estar cobrando regalías. Porque ustedes saben lo que pasa con estos actores que después fueron parte de lo que era la industria incipiente del merchandising, que después apareció mucho tiempo después y sigue manteniendo aún los derechos de imagen. Entonces Harrison Ford todavía está cobrando bastante dinero por las figuritas de Kenner, ¿no? Los robotitos, ¿no? Los juguetitos, las figuritas, los carteles, los pósters, ¿no? Bien. Bueno, y este es el final icónico que tiene esta película. Entre tantas cosas muy buenas que tiene, y la música y todo, que al final, cuando logran recuperar el arca perdido va a parar a un depósito en Estados Unidos con un montón de otras reliquias que no sabes bien qué son. Bueno, se vio después en la cuarta de Indiana Jones, se vio que había. Bueno, en una cajita. Y termina un final tan increíble, tan misterioso y tan raro de la película, con la música de John Williams, que es buenísima. Termina así la película. De una forma bien loca, así como termina. El Área 51 creo que era acá, ¿no? Me parece. Creo que así terminaba, que lo metían dentro de lo que era el galpón del Área 51. Están todas estas reliquias guardadas, que no sabe qué son. Pues bueno. Y ahí terminaba escondida, ¿no? El arca. Después el arca aparecía más adelante, ¿no? En la cuarta. Así bueno. Creo que este es el repaso completo de lo que me parece los cazadores del arca perdida. Un clásico del cine. Yo creo que... Me parece que... ¿Cómo puedo explicarlo? Si no la vieron nunca esta película y son fanáticos de lo que es la acción y más que nada el arte del filmmaking de la época de los 80 y los 70, de cómo se hacía película en esa época y cómo se siente totalmente diferente, parece otro mundo distinto esto. Lo ves ahora en 2023 y estás viendo otra cosa. Y posiblemente no te guste técnicamente la película, hay varios errores técnicos que tiene algunos errores, por ejemplo, de edición, se ven los dobles. Las cosas normales de esa época, que justamente el 1080, los 1080 píxeles, dejan a la evidencia todo esto, ¿no? En Terminator 2, por ejemplo, que es del año 92 o 91, imagínense, una película bien moderna de los años 90, ya se ve feísima algunos dobles, ¿no? En pantalla. O sea, imagínense el año 81. Entonces, la película me encanta, me parece muy buena y habla mucho de lo que era la época y cómo se hacían películas en ese momento. Con qué tipo de perspectiva hacia el público. Hacer un producto blockbuster, porque estos fueron los primeros blockbusters así denominados en Hollywood.
Acuérdense que el primer blockbuster como tal fue Tiburón, Jaws. También estaba Star Wars. Estamos hablando de ya los primeros recién, ¿no? Y ven la diferencia que hay, cómo la industria tomaba al público en esa época. Cómo perfilaba las películas de esa manera. Digamos, había menos promoción, había trailers que los pasaban en la televisión de vez en cuando, en el cine, los avisos en el diario, avisos en revista. No había la publicidad que hay hoy. No había la internet, obviamente, no existía la internet, había solamente correo de lectores, esas cosas había. Todo el tema de los diarios, la importancia de los medios gráficos. Esto habla muy bien de cómo la película cómo perduró tanto y sigue perdurando con el paso del tiempo. Y esto es un gran ejemplo que es el cine de aventuras. El cine de aventuras que hoy en día está casi en desuso, tal cual como era antes, ¿no? Tal cual como era, digo, porque hasta hace poco tiempo salió National Treasure, que era el Tesoro Nacional, creo que es una saga de películas que hizo Nicolas Cage. Que después la revivieron como una serie en Disney Plus que la cancelaron, ¿no? No duró mucho. Y la Momia, por ejemplo, las películas de La Momia podemos rescatarlas como películas modernas, ya de los 90 y algo, finales de los 90, principios del nuevo milenio, que retomaban un poco este estilo de cine, de aventuras, comedia, romance, que no te hacían una bajada de línea ideológica sobre algo, aunque algunos pueden ir un poco a fondo con estas películas de Indiana Jones y decir que hay cierto tufillo misógino y del Salvador Blanco que va a un lugar de extranjero a salvar, que eso pasa en la segunda. Pero no va mucho de esto y las películas se presta obviamente para esto, porque todas las películas se presta por un doble análisis, triple análisis, y está bárbaro. Este tipo de películas así que están buenas que se presten a esto. Y yo creo que esta película es una película muy entretenida, bien construida, con sus fallas a la vista, y eso habla de mucho de lo que era el proceso de filmmaking de esa época, que no era perfecto, pero había una clara intención de los escritores y los directores, o de la producción, en hacer estas películas para un público. Y hacerlo de una forma amplia, y no dejarte afuera. Para más datos, esta película la produjo Paramount. Paramount Pictures produjo las 4 películas iniciales de Indiana Jones y después ya la quinta ya la tiene Disney. Disney, lamentablemente. Pero bueno, la película fue un éxito y me parece que con el paso del tiempo uno la ve con mucho cariño y aparte le valora muchísimas cosas. Yo creo que algunas cosas negativas, ya les conté, algunos problemas de ritmo en la mitad de película. Algunos fallos, digamos, de edición, tal vez un poco de alguna escena que va y se corta y pasan a otra y por ahí no ves bien el flow, ¿no? No fluye de una forma bien bonita, pero me gusta mucho la onda que tiene la película, que sea violenta, que no sea PC, sería la palabra, como se dice hoy en día. Me gusta mucho eso y obviamente que explote mucho este tema de la aventura, de lo desconocido y de cosas que existieron en la vida real. Y me parece que eso es lo bueno que tiene la peli. Y esa cosa de choque entre fantasía y realidad. Así que mi calificación para Raiders of the Lost Ark, o Los Cazadores del Arca Perdida, que todavía no tenía Indiana Jones en el título y sí lo tuvo en las secuelas posteriores, es un 10 puntos, una maravillosa película, obligatoria para todo público que le guste el cine, el buen cine de otra época, alejado de lo que es la artificialidad de hoy en día, que bueno, tiene muy buenas películas también, pero ya no, yo lo siento de otra forma. Me gusta esta cosa de grano, de suciedad que tiene esta película, esas cosas que no se ven hoy en día. Esta búsqueda de hoy en día de Hollywood, de muchos cineastas, incluido Spielberg, que Spielberg también cambió mucho al paso del tiempo. Y acá, yo les voy a decir esto brevemente, después ya vamos a ir hablando un poquito de Spielberg, pero este es el Spielberg que a mí me gustaba. Este Spielberg sucio, violento, que se veían cosas que... El tipo era excelente, un creativo de la hostia, un gran director de actores, gran director de escenas, pero después del paso del tiempo fue madurando, fue perfeccionando mucho su visión, pero yo por alguna razón me gusta mucho el cine que hizo en los 80 y 90. No soy tan fanático del de última época de Spielberg. Yo acá esto es también un testimonio de lo que era Spielberg como cineasta en sus primeros años apenas. Primeros años de director, con sus fallos, porque en la segunda película, en Temple of Doom, se pegó un golpe increíble que me parece que le cambió bastante la vida al tipo. Pero bueno,
habla mucho también de lo que era Spielberg y lo que era George Lucas también como creativo, que no se lo valora mucho porque obviamente queda siempre muy opacado por lo que fue Star Wars y por lo que pasó con las precuelas y cómo, su visión y cómo fue cambiando sobre la marcha y cómo fue mancillando su propia obra y fue reeditándola y borrándole cosas y agregándole cosas modernas. Porque según él las películas no eran perfectas visualmente y uno puede ver la versión sin efectos hoy en día, la versión original que salió en los cines de Star Wars o del Imperio Contraataca o del el Regreso del Jedi. Y son películas perfectas para mi gusto. Pero bueno, qué sé yo. Así que bueno, esa fue mi calificación de Indiana Jones y los Cazadores del Arca Perdida. En unos momentos les voy a comentar un poco qué me parece el resto de las películas, comenzando y continuando por Indiana Jones y el Templo de la Perdición. Ahí nos vemos.